Imagina unos prisioneros que han pasado toda su vida encadenados en lo más profundo de una caverna, de forma que no pudiesen contemplar nada tras de sí, y forzados a observar únicamente la pared que tenían frente a sus ojos. Tras ellos una fogata, y entre ambos una pasarela por la que deambulaban todo el día objetos y personas creando gigantescas sombras sobre dicha pared. Ahora imagina que uno de los presos es puesto en libertad. En el exterior, cegado por la luz, tendría por primera vez una experiencia con otro mundo fuera de la cavidad, donde nada es como se habría podido imaginar. Con esta nueva visión del mundo, regresaría para contarle a sus compañeros acerca de su increíble hallazgo. Pero ellos no pueden reconocerle, ya que se asemeja a las demás cosas que ven. Su voz se escucha como un extraño eco y su cuerpo como una grotesca sombra. No comprenden las increíbles historias acerca de ese otro mundo. Para ellos, nunca ha existido. Pero el hecho de que no crean en él no significa que no sea real. De esta interesante perspectiva nos planteamos una cuestión ancestral. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué es el fenómeno ovni? Durante mucha parte de mi vida ha sido el fenómeno más apasionante que yo he investigado y del cual he estado detrás, ¿no? Con pruebas objetivas de que detrás de él hay una inteligencia que no se puede definir. No sé si extraterrestre, pero por lo menos inteligente es. Quien no crea en el fenómeno ovni como objeto volante no identificado es porque le falta información. Pero evidentemente es un fenómeno extraño que se escapa a la lógica, inteligente, que todavía tenemos mucho que aprender de él y que parece que está jugando con los seres humanos, ¿no? Yo desde que tuve la primera experiencia personal con él, ¿no?, he sentido que hay una especie de costumbre o tratar de acostumbrar a los seres humanos a un fenómeno que está muy por encima de su conciencia para tratar de enseñarle algo y con la antesala de una gran prueba de decir, aquí estamos, es un nuevo tiempo, ¿no? Testigos que no persiguen nada y que te cuentan su historia muy de corazón, es otra prueba de que algo han vivido, ¿no? Lo más categórico y lo más claro que hay con respecto al fenómeno ovni son las culturas antiguas. Es decir, si te retrotraes hacia el pasado, te das cuenta de que el fenómeno que estamos viviendo ahora ha sido vivenciado por pueblos antiguos con otro nombre. Lo llamaban carras de fuego, ángeles o dioses, ¿no? Y es muy curioso porque ahí es donde están para mí las pruebas más objetivas, ¿no? La cultura maya, la cultura de los incas, el regreso de Quetzalcóatl, de Viracocha, de Kukulcán, están hablando todo de lo mismo. Gente que vino del cielo, seres que vinieron del cielo, que posible en este tiempo para nosotros serían tripulantes de esos ovnis, que en aquel momento se llamaron dioses y que ayudaron a los seres humanos en un determinado momento de su evolución. ¿Qué es el fenómeno ovni y qué hay detrás de él? Quizá sea la pregunta más difícil de la historia de la humanidad. Es posible que estemos hablando de un acompañamiento. El fenómeno ovni ha aparecido en todas las civilizaciones del pasado hasta el día de hoy. Estamos hablando de diferentes culturas en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes periodos de tiempo, abarcando desde el Neolítico o incluso antes hasta la actualidad, en el que se habla de lo mismo. Casi en todas las civilizaciones y en todos los puntos del planeta vamos a encontrar unas conexiones extraordinarias con unos mismos grupos estelares. Las Pléyades, por un lado, en la constelación de Orión, que darán lugar a una serie de cultos comunes también en todas las partes del mundo. Habida cuenta de que los continentes eran invencibles para el hombre de entonces, no tenían aviones, las embarcaciones no estaban preparadas para surcar los océanos, ¿de qué modo pudieron intercambiar esos lazos culturales, esas conexiones, sino porque alguien, a esos que llamamos dioses, vinieron a instruirles y a darles un conocimiento? El fenómeno ovni es la respuesta al gran enigma de la humanidad, que es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Estas constantes nos han acompañado desde prácticamente el inicio de nuestra cronología como especie, aunque si bien es cierto, continúan perdurando en el tiempo. Nuestro devenir cotidiano, en ocasiones despiadado, nos empuja hacia multitud de reclamos inmediatos,
que de forma colateral nos impiden, desde cierta perspectiva, alzar la vista más allá del horizonte conocido. Folclore, malinterpretaciones, sensacionalismo mediático y secretismo son factores que han acompañado desde siempre a la ufología, a este gran misterio de los no identificados. Pero, ¿ciertamente nos manejamos en la confusión social y la desinformación? ¿O por el contrario podemos hablar de una realidad? Es una realidad. Intentan ocultar, desprestigiar, ridiculizar y llevar, digamos, al entorno, ¿no?, a una sociedad que está sumida, ¿no?, entre comillas, en el desconocimiento, a una confusión total. Llegará un momento en que, por mucho que intenten tapar, ¿no?, este acontecimiento, ¿no?, estas experiencias o estos sucesos que llevan pasando desde que el hombre es hombre, llegará un momento que nadie pueda dudar. Indudablemente tenemos muchas razones para poder llegar a valorar que ni estamos solos en el universo y que también estamos viendo en el cielo objetos que no tienen la capacidad que tienen nuestros propios objetos creados en la Tierra. Cuando el ufólogo se acerca a un caso, puede coger varios testimonios que evidentemente son plausibles y sobre todo son interesantes para tenerlos como prueba. El nivel testimonial para mí es importante. Los investigadores han destinado muchísimo tiempo a la búsqueda de inteligencias extraterrestres. Y me refiero a gabinetes tan sumamente organizados como el SETI Institute, el Instituto de Búsquedas de Inteligencias Extraterrestres, que a lo largo del tiempo han ido demostrando ciertas cosas que los científicos no están muy por la labor por demostrar, ¿no? Existen algunas pruebas bastante indiscutibles sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Algunas señales, concretamente creo que hay un listado de unas 300 señales aproximadamente, donde los científicos han determinado que se ha producido un reflejo de una onda absolutamente coherente en un momento y que se repite. Tenemos una de las señales más concretas, más famosas, que es la famosa señal WOW. Es un sonido verdaderamente interesante, importante, sobre todo porque para nosotros no nos dice nada, pero para el nivel científico sí que nos aporta una argumentación a la posibilidad de que algo o alguien hubiera emitido esa señal desde algún punto del cosmos. La señal WOW fue recibida en agosto de 1977, fue captada en el radiotelescopio Big Ear y lo hizo Jerry Eyman. Aparecía ese código donde la señal recibida era unos 72 segundos y era 30 veces más fuerte que el sonido de fondo. Este científico, al captarla, puso en la hoja de papel, escribió WOW como que era una señal sorprendente, una señal que presuntamente procedía de una civilización inteligente, una civilización de origen no terrestre, la más conocida dentro de este mundo de las señales espaciales, de las señales cósmicas captadas con nuestros radiotelescopios. Que es quizás el mayor enigma al que se enfrenta el ser humano, uno de los grandes misterios del siglo XXI, desesperante e irritante, pero apasionante a la vez. Ese es el fenómeno OVNI. Que no ocurra al lado de tu casa o en nuestro país no significa que no esté ocurriendo en Francia, en Inglaterra, en México, en Argentina. Es decir, el fenómeno está ahí, está vivo. En España, en 1968, lo que conocemos como fenómeno OVNI se convierte en materia reservada, porque las Fuerzas Armadas se encuentran con un fenómeno para el cual no tienen explicación y que no saben y que les desubica. En los años 90 termina una desclasificación de todo lo que sea materias reservadas relacionado con el fenómeno OVNI. Una desclasificación en la que se miente, se manipula y se tergiversa. Es decir, no existe la desclasificación. Sabemos a día de hoy que está claro que las Fuerzas Armadas tienen que guardar muchos de sus secretos y no te van a contar todo lo que hacen, pero sabemos igualmente que ha habido episodios en bases aéreas de esto que llamamos fenómeno OVNI que ha puesto en jaque la seguridad nacional. Y no solamente en España, sino todo el mundo. Eso es una realidad. 11 de noviembre de 1979, Lerdo de Tejada y Ramón Zazu comandaban el TAI, hacían el transbordo Salzburgo-Tenerife y cuando llegan a Valencia se encuentran con ese objeto que les hace aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, que es observado ese objeto por más de 40 personas, entre ellos Miguel Morlán, que era el director del aeropuerto, que provoca que
que haya la primera pregunta interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, que provoca tantas cosas, que provoca la salida de un Mirage F1 comandado por Fernando Cámara de la base aérea de Los Llanos, que persigue algo que para los escépticos no existe, porque te dirán que eran luces de una refinería, pero que para ese capitán profesional con miles y miles de horas de vuelo todavía no sabe y no cree, no sabe a qué se enfrentó. Lo que sabía es que aquello era inteligente, que tenía un comportamiento que no era normal y que mostraba una tecnología fuera de cualquier imaginación. Y hoy, tantos años después, seguimos con el silencio en el Congreso de los Diputados, seguimos con un informe maquillado y tergiversado en la Biblioteca del Ejército del Aire en Moncloa, muchos de sus protagonistas han fallecido y un misterio, no sabemos qué pasó en Manises. Así hay cientos de casos. Barcelona, CAE 297. CAE 297, dígame. Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Barcelona, de CAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas. CAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior. Y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, de CAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Barcelona, CAE 297, pongo rumbo a Valencia. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Rumbo a Valencia ahora, CAE 297. Yo hice la mili, o el servicio militar de entonces, en el EVA número 3. Yo la hice durante los meses de abril de 1977 a julio de 1978. Fue en el verano del 77, cuando durante una guardia, un servicio, como queramos llamarle, pues de noche, durante unos 30 o 40 segundos, pues se va la luz y tenemos una sensación de, no sé, porque aparte de que se vaya la luz, pues nos quedamos sin batería o sin transmisión en los transistores, o sea, que era una cosa bastante extraña. El día siguiente era comentario entre toda la clase de tropas, suboficiales, oficiales y demás. Como yo estaba destinado en la oficina del radar propiamente dicho, pues lo comento con el comandante. Le digo, comandante, pasó esta noche. Me dijo que no había ningún problema. Y que había un fichero que me marcaba, me señalaba que estaba lleno de antecedentes y de cosas, de informes de este tipo. Pero que era top secret y que aquello no había forma. Comentando esto, como digo, con el resto de compañeros y de suboficiales, ellos decían que Constantina era pues como una autopista para los ovnis, porque volar y verse por las pantallas de radar era muy frecuente. Los compañeros que venían de la base de Gando, de Gran Canaria, comentaban de que pues prácticamente que no tenían nada que enviarse el uno al otro. Haciendo nuestro servicio militar en una base aérea de radar, en la población de Rosas, en la frontera casi con Francia, desde la cual se controlaba el espacio aéreo de todo el movimiento de aviones hacia la península. Era el 25 de marzo de 1970. Empezó la historia con que los perros que teníamos, pastores alemanes, son perros entrenados para la guardia y defensa, empezaron a ladrar todos en conjunto, de una forma extraña, y en ese mismo momento el otro compañero que estaba en la caseta de guardia, Luis, nos llamó diciéndonos, mirad lo que hay allí. Y fue cuando vimos posicionado en la vertical de las antenas de microondas un clásico platillo volante, ¿no? Una forma de lenteja con una ristra de puntos de luz que asemejaban para nosotros ventanillas. Quedamos por unos instantes parados, sorprendidos, hasta que esa nave empezó a moverse de izquierda hacia la derecha, primero lentamente y después haciendo un demarraje hacia el cielo muy fuerte,
que acabó pues desapareciendo, ¿no? Nos pusimos 2 correajes, cogimos nuestras armas y fuimos hacia la caseta de microondas. El perro, como estaba entrenado para ello, al llegar a la caseta de microondas paró y marcó en posición enseñando la presencia de alguien y gruñendo, ¿no? Nosotros oímos a pocos instantes unos pasos fuertes que venían hacia nosotros, una figura humanoide de 2,20 metros de altura más o menos, grité el alto quién va, en una primera ocasión, en una segunda ocasión inmediatamente. Mi compañero, ya un poco contagiado por el miedo a la situación o lo extraño que se suponía, descargó una ráfaga del fusil ametrallador CENDE que llevaba. También disparé mi pistola, que era una Star 9 mm reglamentaria, y la figura se paró a escasos 4 o 5 metros de nosotros. El ser giró sobre sí mismo y volvió por el mismo sitio donde había venido. Una experiencia de este tipo, con toda la amplitud y todas las connotaciones que tú quieras ponerle, te lleva muy claramente a hacerte muchas preguntas. Si tú eres suficientemente insistente en tus preguntas, empiezas a hallarte respuestas. Pero la sorpresa es que detrás de cada respuesta encontrada hay una nueva pregunta. Entonces me di cuenta que si esta gente estaban más evolucionados que nosotros, quizá la única forma de contactar con ellos era evolucionar un poco más nosotros mismos. Es en este punto de la histórica búsqueda existencial, tratando de encontrar respuestas a esas grandes preguntas, cuando nos decantamos por nuestro propio legado cultural como herramienta de estudio, como medio para hallar un fin en la incertidumbre. Pero de algún modo, esta opción no termina por saciarnos. No completa dicha inquietud. No satisface por completo esa sensación que, casi a flor de piel, nos reclama con tanta fuerza a seguir en la gran búsqueda y a continuar caminando constantes en este pesar que forma parte de nuestro propio interior. En agosto de 1998, una noche como cualquier otra, pues planté el telescopio allí en el campo, en el jardín. Decidí observar un cúmulo de estrellas situado en la constelación de Casiopea o en las proximidades, no recuerdo ahora muy bien. Dirijo el telescopio hacia la constelación, uso el buscador para centrarlo lo más posible, lo más cercano a ese cúmulo. Así como de reojo, pues hacia mi izquierda, dirección norte, por debajo de la constelación de la Osa Mayor, vi una luz. A los pocos segundos vi que apareció una segunda luz. Ahí ya me llamó muchísimo la atención, pero al segundo apareció otra. Esa formación de las luces era en forma de triángulo. Lo que hice después de unos segundos de sorpresa fue dirigir el telescopio a esas luces a ver qué podía saber. Vi que alrededor de cada una de esas luces habían pequeños puntitos luminosos girando muy despacio en círculos perfectos. Intenté verlo con más aumento a raíz del ocular. Creo recordar que le puse un aumento grande para poder ver el máximo de detalle. Pude ver una de las luces pequeñitas, ya más grande. El grado de sorpresa aumentó bastante porque pude ver que era una nave en forma de sombrero, que se las conoce así. La verdad que me puse muy nervioso porque uno sabe que, con los conocimientos básicos de astronomía sabe que eso no es nada normal. Uno no se puede imaginar que algo así pueda estar ahí, que lo esté viendo yo en ese momento. No me lo creía. Yo creo que ya está bien de darle vueltas y empezar a analizar los hechos en sí, sino que ahora ya tenemos que ir un poco más allá. No estamos solos, nunca lo hemos estado, hay evidencias en el pasado, evidencias en el presente, más de las que cualquier persona puede estudiar. No sé ni lo grande que es el universo, pero estoy seguro que somos los más listos de la clase. Yo creo que la gente, el problema es que no quiere oír ciertas verdades, prefieren estar felices en su ignorancia porque ciertas verdades no gustan. O sea, no tenemos ni idea de lo grande que es esto
pero estamos seguros de que estamos solos. Yo creo que en definitiva la gente que que con el tema concretamente extraterrestre creen que es, ¿qué te diría yo?, una curiosidad de que estemos solos o no estemos solos, cuando realmente cambia absolutamente todo. El tema extraterrestre presupone automáticamente que existe un poder externo que tiene un nivel técnico como para poder llegar a este planeta, y todo poder ajeno al poder establecido da miedo al poder establecido, como es lógico. Si viene un poder de afuera y se asienta o se comunica con los seres humanos, el temor del gobernante es perder el control sobre los gobernados. La única solución que tienen es desvirtuar totalmente. Cuando una persona dice que tiene contacto o que ha tenido una cierta proximidad con seres extraterrestres, consiste en denigrar el tema, como además podéis encontrar, está escrito en internet, las 5 fases de todo un procedimiento para desvirtuar un tema a nivel público, para que al final la gente quede harta y desconfiada del tema, porque cuando juntas verdades con mentiras y ven las cosas el público de forma no sólida, automáticamente el tema lo desechan porque no se pueden fiar, ¿no? En el 1947 es cuando empiezan las primeras oleadas de ovnis, así a nivel masivo, en el aspecto de que sabemos por cuadros de la Edad Media incluso que se habían visto naves desde el principio de los tiempos. Las oleadas empiezan en el año 47. ¿Y por qué? Bueno, pues el razonamiento es simple, o sea, es cuando los de afuera vieron que la energía atómica estaba en marcha. Ya teníamos capacidad para destruir el planeta, entonces ya somos peligrosos. Era como decir lo que yo siempre digo, o sea, los niños han encontrado las cerillas, ¿no? Hay que ir con cuidado con esta gente. Detrás de cada respuesta encontrada parece haber una nueva pregunta, un círculo constante de incertidumbre. Grandes sabios y eruditos han aflorado de un universo de conocimiento escrito, pero este gran pesar nos empuja a perseverar, a continuar indagando y a utilizar otras herramientas en nuestro empeño, en este gran misterio que es la vida misma. La búsqueda interior ha sido desde tiempos ancestrales una opción para paliar inquietudes existenciales. Meditación, comprensión. ¿Quién sabe si en realidad podríamos encontrar en nuestro interior aquello que anhelamos de forma tan intuitiva y que al mismo tiempo nos invita a la reflexión y a observar en lo más profundo de nuestro ser? El ser humano, si se parara y se detuviera un poquito, sobre todo el ser humano dentro de lo que es la civilización occidental, la civilización tecnológica, si se detuviera un poquito y llevara a cabo las cuestiones más íntimas que tenemos en nuestro interior, que todos conocemos, que son esos estados de quietud, de paz mental, de esa relajación espiritual,
seríamos completamente capaces de admitir todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor sin que por eso nos cree un estado de estrés o de distorsión dentro de lo que es la percepción de nuestra propia realidad. Continuamos adoleciendo del desarrollo espiritual relacionado con los acontecimientos, las emociones más profundas que el ser humano siempre alberga, como es la compasión, la bondad. Tenemos capacidad de evaluar, tenemos capacidad de expandirnos, tenemos capacidad de avanzar y de desarrollarnos si así lo deseamos y así lo creemos conveniente. Este fenómeno está detrás de lo que sería el avance espiritual del ser humano. A ver, ¿por qué en la naturaleza hay estos cambios de forma? ¿Por qué un melocotón crece, madura, se cae, desaparece y luego vuelve a nacer? O sea, siempre es destruir la forma para que se libere la esencia y pueda luego coger una forma nueva. Todos los cambios siempre son a positivo, aunque debido a nuestra ignorancia nos parezca lo contrario. Esto abre un camino increíblemente precioso de desarrollo. Ha habido casos, incidentes relacionados con ingenieros, doctores en medicina, neurocirujanos, con campesinos, con personas que no les interesaba nada de esto, o niños que son completamente inocentes y no tienen una percepción de lo que es el mundo. Algunos investigadores hablan de que es el hombre el que identifica el fenómeno como bueno o como malo según cómo es su vida. Pero como investigador yo sí que te tengo que decir que parece que el fenómeno trasciende la personalidad del individuo que cuenta la experiencia. La mayoría de los casos parece seguir un patrón muy determinado, quizá dentro de lo absurdo, dentro de lo que sería nuestro criterio, pero no sería tan absurdo para la inteligencia que esté detrás de todos esos encuentros. Lo que me parece más interesante del tema es que todo esto parece un teatro de variedades. Se ha hablado muchas veces, Antonio Rivera, por ejemplo, lo comentaba, un teatro de variedades donde pues, el ser humano parece un actor secundario donde bueno, pues todo pasa alrededor de él y bueno, pues no sabemos muy bien qué hacemos, qué papel jugamos nosotros ahí. Pero lo que sí que parece es que esa obra de teatro no lo es tanto. Parece que está todo muy organizado y muy pensado para ir presentando diferentes hechos poco a poco al público. Hemos vivido situaciones tan fuertes como la violación del espacio aéreo del Congreso del Capitolio de los Estados Unidos y de la Casa Blanca. Hemos vivido casos como en Campeche, donde unos militares mexicanos descubrieron a través de una cámara infrarroja una escuadra de 17 objetos que llegó a rodear el aparato. ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Máximo. Ok, no dejes que los dejes atrás. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes, No, van todos, van aproximadamente como 10. Como ¿Ya lo dio? 4. ¿Ya lo dio? ¿Qué van pasando? Tú manejas, no lo pierdes. Sí. Ahí van. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿Abajo o arriba o arriba? En medio, ahí van. Ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Un poquito, arriba. 8, 9, 10, 11, contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero no podemos saber qué distancia. Parece que ese acompañamiento del que hablábamos al principio tiene un plan establecido para irse dando a conocer. Esta cuenta puede tardar 200 años en terminarse o puede acabar mañana. Hay una grandísima variedad de situaciones que estarían exponiendo que habría diferentes inteligencias detrás de esto, con sus diferentes intenciones. El fenómeno ovni también es completamente heterogéneo,
No estamos hablando de un tipo de caso o un tipo de entidad detrás de ello, sino básicamente de un conjunto de hechos de diferentes entidades con diferentes motivaciones que cada una tendría su propio plan establecido, y eso me parece fascinante. En el verano del 76 yo pude contemplar un ovni parado en la Sierra de Gran Canaria. Estábamos trabajando en un pueblecito del sur que se llama Castillo de Romeral, y al decidir ir para Las Palmas a descansar, al llegar a la altura de Juan Grande, vimos con asombro que mucha gente corría como asustada, habían dejado sus coches aparcados con las puertas abiertas y iban corriendo. No sabíamos el motivo. Llegamos a una intersección que ya pudimos ver lo que ocurría y vimos una bola esférica, redonda, parada en la sierra, muy cerca de nosotros, con mucho brillo, y salían dos focos de luz que se perdían en el firmamento. Esa luz que estaba parada se iba haciendo cada vez más grande. Aquello duró muchísimo tiempo. Se fue haciendo cada vez más grande, nosotros allí con asombro, porque aquello era llamativo, nos impactó. Hasta que llegó un momento que de buenas a primeras, después de mucho tiempo, desapareció y nos quedamos, ¿y eso qué ha sido? Tengo que decir que después de aquello, pues mi vida ha sido siempre un pensamiento, a ver qué fue lo que yo vi. Me hubiera gustado verlo más cerca, o verlo, no sé, algo tangible. La verdad que me ha tenido muchas noches sin dormir pensando qué era aquello. Un objeto que realiza un ángulo, un giro extraño de 90 grados con una velocidad vertiginosa desde punto inicial cero, evidentemente no tiene que ser un objeto terrestre. Algunas personas que se autodenominan escépticos o detractores, que no es lo mismo, porque yo me considero escéptico hasta que no se demuestre lo contrario, pero un detractor intenta negar por negar. Un detractor piensa que las personas que perseguimos el mundo de la ufología, que lo estudiamos, las personas que investigamos en el campo de la parapsicología, ¿no?, estamos perdiendo el tiempo absolutamente, rotundamente. Yo me siento absolutamente lleno y satisfecho cada vez que salgo al campo a investigar un caso. ¿Y sabes por qué? Porque, en cierto modo, considero que me estoy acercando a una realidad que a lo mejor, para mí, es lo suficientemente interesante como para llenarme. Es aquí, en la vastedad del cielo estrellado, en lo más profundo de este universo sobrecogedor, donde volcamos nuestra mirada y, por qué no decirlo, nuestras esperanzas en esta incansable aventura existencial. Quizás aquellos dioses del pasado que formaron parte de nuestra historia más antigua, habiendo superado la autodestrucción como especie y alcanzado un nivel tecnológico que se nos escapa a nuestra imaginación, quienes pudieran tener las respuestas a esta insatisfacción vital. Tal vez nos encontremos, desde este punto de vista, más cerca de las estrellas de lo que jamás hubiéramos soñado. De repente me llegan las chicas de producción del programa, habían recibido 3 mensajes y les llamaba la atención porque eran bastante similares, ¿no? El mensaje, creo recordar, resumiendo mucho, decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Punta del Hidalgo es una playa que hay en Canarias, ¿no? Yo la conocía porque había tenido experiencias allí, ¿no? Y dijimos, bueno, yo no hago mucho caso, no solemos hacer mucho caso de ese tipo de mensajes psicografiados, de ese tipo de comunicaciones, ¿no? Pero curiosamente, casualmente, Enrique Vicente, el director de la revista Año Cero, y yo teníamos que ir a Tenerife a dar unas conferencias. Y dije, no, vamos a acercar, ¿no? Es una playa bastante agreste, de piedras, hay 2 montañas que la llaman los 2 hermanos, y de repente empezó a llegar gente como la película Encuentros en la tercera fase, ¿no? Nos juntamos, yo creo que cerca de 40 personas, ¿no? Y yo le decía, ¿qué hacéis aquí, no? No, es que hemos sentido que pasaba algo hoy, y empezaron a reunirse, ¿no? Algunos de ellos me reconocieron por la voz, no, tú eres el de la radio. Al cabo del rato, ¿no? 9:30 así empezaron a salir flashes de la montaña, que los canarios, que son muy noveleros, que Dios me perdone, gracias a Dios, decían, ya están aquí, mira, están ahí. Y decía, Dios, eso es un relámpago, ¿no? Pero había alguna gente que llevaba linternas muy potentes de la policía y hacían señales a aquellos relámpagos, y los relámpagos contestaban. Hacían 3 y 2 y el relámpago contestaba 3 y 2. A las 10 menos 5 el cielo estaba cubierto, la noche de repente se abrió como si le hubieran tocado un interruptor, y justo el cielo se abrió todas las estrellas, y detrás de la montaña aquella, que yo no veíamos donde salían esos flashes, apareció un objeto que ha sido la cosa más increíble que yo he visto en mi vida. Se situó unos 500 metros delante de nosotros, justo encima de la línea del agua. Yo llevaba entonces un teleobjetivo, un 300, y empecé a hacer fotografías, ¿no? Tenías que ver a Enrique Vicente y al resto de la gente abrazándonos, diciendo, es verdad, están aquí, ¿no? Y Enrique decía, quita, déjame. Y yo quería hacer fotografías de aquello, ¿no?
y a través del teleobjetivo podía ver claramente que era una esfera que giraba dentro y había seres, cosas que se movían dentro de la esfera, ¿no? Al cabo del rato estuvo bastante tiempo allí, se metió dentro del agua e hizo un montón de movimiento de agua, es decir, algo físico, algo metálico, ¿no? Y hasta entonces no había llegado ninguna ola hasta donde nosotros estábamos, y de repente llegó una gran ola, ¿no? Yo recuerdo que tenía que marcharme para hacer el programa en Santa Cruz y Enrique y el resto de la gente se quedó allí y me comentaban, en aquel tiempo no teníamos móviles, ¿no? Que como a las 12 y pico de la noche volvió a salir del agua, se quedó un instante por encima, tan grande como el sol, como te digo, cuando amanece, y pegó un chispazo y se largó. Al día siguiente fuimos y había barcos de la Marina Española, había helicópteros, había aviones sobrevolando toda aquella zona. Pero curiosamente aquella noche yo tuve un sueño de los más claros que he tenido en mi vida, ¿no? Un sueño en el que veía que teníamos que hacer una reunión, gran reunión en el Teide, veía la forma de hacerlo, luces, sonido, etc. Y se lo comenté a los compañeros de la emisora, ¿no? Estaba en Radio Nacional entonces también. Por la tarde tenía una reunión con el gobernador civil, se lo comenté y al tipo le entusiasmó la idea. Dice, Miguel, adelante, lo tenemos que hacer. Tuvimos un mes y pico preparando toda la campaña, con la Guardia Civil, con todo tipo de cosas, ¿no? Recuerdo que era el día 22 de junio, a mí me llamaron a las 5 de la tarde. Me llamó un general de la Guardia Civil, me dijeron, ¿dónde estás, Miguel, que te vamos a buscar con un helicóptero? Pues está la carretera absolutamente colapsada. De hecho, desde arriba se veía toda la isla colapsada, ¿no? Habíamos previsto que iban a entrar unas 5.000 personas y cuando llegué allí, dice, ¿sabes cuánta gente hay aquí? Dije, 5.000, ¿no? Lo que habíamos previsto, estaba todo muy planeado, ¿no? Se han entrado 13.000 coches y no sé cuántos autocares. Se calcula que hay más de 40.000 personas. Camiones enteros de gente enferma que subía en sillas de ruedas a ver el OVNI, a ver ese supuesto contacto extraterrestre, ¿no? Afortunadamente no pasó demasiado, se vio una luz en el Teide y poco más, pero fue una gran prueba de que, como te decía, hay una especie de movimiento para acostumbrarnos. Aquí algo está a punto de suceder y ese era un engranaje más, ¿no? No sucedió lo que pensábamos, gracias a Dios, pero bueno, por ahí cerca estuvieron aquel día. Lo paranormal, lo inexplicable, lo sobrenatural, es algo que, bueno, para nosotros, los que estamos inmersos en el mundo del misterio, obviamente, lo tenemos muy presente. Si hay un tope en lo que a testimonios ovni se refiere, para mí no lo hay. El fenómeno se viene produciendo en cualquier lugar de la Tierra, cualquier país. También con cualquier tipo de personas, de cualquier condición religiosa, política, social. Creo que a todos nos ha pasado que hemos percibido una verdad y en otros hemos percibido una mentira. Pero aún así es complicado. Tenemos que recabar toda la información y después de alguna forma darle una opinión. Pero hay personas que sí hay o tienen un cambio muy fuerte, un cambio muy exagerado en sus vidas, y yo creo que esto es porque realmente ellos han vivido un episodio que les ha impactado. Por eso esos son testigos que cuentan la verdad. En los años 70, 80, en Benidorm, a raíz de mi colaboración con el programa de Jiménez del Oso, Más Allá, pues me entró un poquito el gusanillo de todo el tema de parapsicología, ufología. Sobre las 12 de la noche de algunos días, cuando me apetecía, pues me iba al Puig Campana, al monte que hay al lado de Benidorm, porque se comentaba que era una zona de paso de ovnis. Subí muchas noches y con mi cámara Canon de negativo, entonces no existía el digital, pues con película infrarroja me dedicaba a hacer fotos de luces que yo veía que eran un poco extrañas, que parpadeaban, que no eran la típica foto de la Vía Láctea o de una galaxia determinada y concreta. Mi sorpresa fue cuando en el laboratorio que yo tenía entonces de papel en blanco y negro fui ampliando y viendo negativos. Mi sorpresa fue que salían cosas realmente curiosas. Luego algunas otras tienen un paralelismo bastante interesante con otras que se han hecho en Canarias y que se han publicado en varios libros, como Mirando en la lejanía del universo, de Enrique López Guerrero, que son exactamente idénticas. Lo que sí que son fotografías para comentar y para analizar y para estudiar. Imágenes perfectamente claras de lo que hemos visto siempre en los medios de comunicación, de lo que son la típica nave o ovni en forma de sombrero. Es un material por lo menos a tener en cuenta, creo yo.
El caso de Próspera Muñoz nos remonta posiblemente al año 1946 o 1947 y estamos hablando posiblemente del primer caso de abducción en nuestro país, en España, y ocurrió en la localidad murciana de Jumilla. La protagonista, Próspera Muñoz, junto con su hermana, Anita, y también con su tío, en una villa llamada Villa Próspera, y allí, bueno, tuvieron un episodio realmente, según contaba ella después, pues curioso y a la misma vez escalofriante. Lo cierto es que estamos hablando de uno de los casos mejor documentados y sobre todo con una persona, con un testigo que a nivel personal puedo decir que infunde mucha credibilidad. Pues yo nací y me crié en Jumilla. Cuando era niña, pues mis padres tenían una finca a unos 14 kilómetros de aquí del pueblo. Y mi hermana y yo, mi hermana 4 años mayor que yo tendría unos 7, 8 años, pues nos íbamos a la finca con un hermano de mi padre que se la llevaba. Detrás de una ventana de la casita esperaba la llegada de mi padre que venía en bicicleta. Pero mi padre no llegaba. Cuando mi hermana me dijo, papá no va a venir, ya es tarde, pero en eso le digo, Anita, Anita, ven, porque vi venir a través del campo, volando, pero a ras de tierra, lo que yo califiqué como un coche grande. Era plateado, brillaba al sol, era como una cúpula rodeado de un ala circular y se paró justo delante de la ventana. Yo le dije a mi hermana, Anita, ven que el papá viene con los cazadores. Los cazadores eran unos amigos de mi padre que iban con él muchas veces a cazar. Y Anita salió y vio que era gente extraña y como teníamos órdenes de si veíamos a gente extraña cerrar enseguida las puertas, hay que tener en cuenta que era la posguerra y había maquis y cosas de estas. Y entonces cuando nos dimos cuenta de allí bajaron dos personas un tanto extrañas, venían con un casco transparente, se lo quitaron y entraron y mi hermana quería cerrar la ventana porque tenía miedo de gente extraña, pero empezamos a oír un bip, 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 bip que iban creciendo cuando aquellos dos hombres en la puerta y nos pidieron agua. Anita les dio agua, pero no la bebieron. En eso yo me di cuenta de que las manos, al coger el vaso del agua, me di cuenta de que sus manos no tenían más que 4 dedos, que les faltaba el dedo pulgar. Y allí entablaron conversación con nosotras. Cuando se fueron, pues se produjo al despegar aquel coche grande, se fue volando. Al despegar hizo una luz intensísima, intensísima. Aquella era un día de mayo de mucho sol, sin embargo la luz era más intensa que el sol. Mi tío, que estaba trabajando en una viña de al lado, al ver la luz tan intensa y ver salir una cosa volando, pensó que era una avioneta que se había estrellado en el alero de la casa y se asustó y vino corriendo a vernos. El caso es que nos fuimos a acostar. Cuando estábamos nosotros en el campo, como no había más que una cama de matrimonio, él ponía ahí un catrecito y dormía allí. Puso unas mantas en el suelo, se quedó a dormir al lado nuestro. Y aquella noche, no sé qué hora sería, a medianoche, de pronto yo abrí los ojos y vi que estaban en la ventana mirando. Y me dijeron, venga, vente con nosotros. Y dije, no, a estas horas mi tío no me deja, tu tío no se va a enterar de nada. Y así fue, yo me vestí y fuimos andando hasta el fondo, ya casi cerca de la montaña, donde había otro cacharro como el de la mañana, pero mucho más grande. Yo siempre digo que es como un chalet de 2 pisos. Allí había muchos más. Entramos dentro de aquel cacharro y había como una consola corrida. Yo no lo había visto nunca. Se abrió diametralmente la cúpula y salimos al ala. Y allí me dijeron, ¿ves esa estrella que se hace grande por momentos? Y pues ahí vamos nosotros. Y de pronto cayó como un rayo de luz gigantesco, grandísimo. Allí me empujaron, dijeron, esto es un ascensor, no te asustes. Me empujaron un poquito, entré y empecé a subir hacia arriba. Y cuando se paró aquello, entramos como a otra ala mucho más grande y una puerta muy grande. Entramos allí, corrimos pasillos, 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 hasta llegar a una sala espaciosa donde había una camilla y un foco como de médico.
de quirófano. Me quitaron la ropa, me pusieron en la camilla y me empezaron a hacer un examen médico. Me cogieron pelo de la cabeza, de las cejas, me cogieron piel, incluso una sonda por donde me miraron por la vagina y por el ano. Lo próximo que recuerdo es que me despertó mi hermana zarandeándome, diciendo que venga, que son las 12, que nos hemos dormido todos. Y entonces se dio cuenta que las sábanas estaban llenas de tierra. Empecé a recordar a los 40 años, porque ellos me dijeron que no recordara hasta pasados más de 30 años. Y yo empecé a recordar cuando ya tenía 40 años. A los 40 años una persona ya tiene hechos sus esquemas mentales, ya tiene su personalidad. Desde el año 79 que empecé a recordar hasta ahora, yo no he parado de contar esta historia a todo el mundo, y además es que siento como una obligación moral. Yo pienso a veces que estoy condicionada a decirlo, que esa es, no dicen que a otros testigos le mandan una misión, pues que a lo mejor esa es mi misión. Suponte que es un puzzle que de momento llega una pieza que no sabes dónde meter. ¿Y qué haces con la pieza? No la puedes rechazar, porque yo al principio dudé mucho, pero es que ya llegó un momento que dije, es imposible, yo esto no lo puedo rechazar, esto es verdad, esto ha pasado y tengo que aceptarlo. Que al principio aquello fue duro de encajar y que fue un trabajo, entonces se abre la mente a la fuerza, si no, no cabe aquella pieza. Hay muchas cosas moviéndose en el cielo, ¿no? El cielo también es un reflejo de uno mismo, ¿no? Es decir, mucha gente dice que no ha visto nada porque estamos con los ojos siempre mirando nuestros zapatos. ¿Cómo se puede explicar el fenómeno a grandes rasgos? Pues básicamente como algo muy ligado a la humanidad y que se ha presentado en los momentos más importantes de la historia. Lo que me gustaría es hacer llegar a la gente una idea fundamental. El hecho de darme cuenta de que la realidad del ser humano es muy distinta a la que nos habían hecho ver. Ese es un camino en el que todos estamos implicados y además irremediablemente, como diría yo, obligados a llegar al final. Las cosas que vamos haciendo durante el día pues van como haciendo olvidar esos fenómenos que parecen acompañarnos. Pero no porque los olvidemos dejan de existir, sino todo lo contrario, están ahí. Si pensamos en entidades biológicas extraterrestres, estaríamos dirigiendo nuestra mirada, nuestra intuición, a pensar que cómo vamos a estar solos en este amplio y vasto universo. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones y de tomarlo de su propia forma. Hay que ir al encuentro de uno mismo, porque dentro tenemos una herencia alucinante. Hay que mojarse. El problema es el sensacionalismo que uno encuentra detrás de los medios de comunicación, ¿no? Vende más lo extraterrestre, lo venusiano, lo de Júpiter que un informe desclasificado por el Ejército del Aire o el testimonio de un piloto militar que ha ido en un caza persiguiendo lo imposible. Parece que quienes vinieron a instruirnos en ese pasado remoto de la antigüedad lo hicieron para conseguir la veneración de los hombres. Tal vez porque en una fase inicial debíamos de ser mano esclava, quizás porque el propósito todavía no se ha encontrado y nos lo vamos a encontrar en un futuro, porque lo que también coinciden casi todas las civilizaciones del mundo es que esos dioses prometieron regresar. Y de ahí que yo me pregunte si esos dioses tienen algo que ver con lo que hoy denominamos objetos voladores no identificados. Parece que tenemos que estar bailando siempre al son de la música de moda, debemos de seguir un estilo de vida ya impuesto, debemos de ser seres humanos con un grado de avance espiritual muy grande. Independientemente de que creas o que no creas, de que seas escéptico o no lo sea, lo que hay que hacer es, por supuesto, olvidarse del mensajero, olvidarse de dónde proviene el mensaje y quedarse con él. Como dijo Pauwels, tal vez, pero hay algo más. Cuando miro hacia atrás y veo que la experiencia es enriquecedora. Pienso que todo esto tiene algo que ver con la evolución humana. Inmersos en un constante progreso, la humanidad se ve sometida a continuas pruebas que debe superar. Obstáculos en los que caemos una y otra vez, dentro de esa dualidad tan contradictoria que nos identifica como especie.
Somos aún una civilización muy joven, recién nacidos, inmersos en un universo con millones de años de existencia, el que día tras día se abre ante nuestros ojos mostrando hacia dónde nos dirigimos. Nuestros antepasados dejaron un extraordinario conocimiento, hechos que aún hoy no estamos seguros de poder descifrar o interpretar. Pero en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro interior más primitivo y de forma inexplicable, intuimos cuál es el verdadero mensaje. Nuestro destino pudiera no estar escrito. Estamos llamados a participar en una gran comunión con el cosmos. Abramos bien los ojos. Observemos el firmamento con emoción y respeto para comenzar una nueva historia de evolución. De nosotros depende. De nadie más.